Vamos a retomar un tema que revisábamos hace algunos momentos, la tensión que sigue aumentando en el debate por el retiro de parte de los fondos previsionales para que personas que están pasando por una situación compleja puedan hacer frente a estas secuelas económicas de la pandemia. ¿Es posible hacerlo? ¿Cuáles podrían ser sus consecuencias? Bueno, vamos a profundizar en este tema. Estamos ya en contacto con José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex presidente del Banco Central. Muchísimas gracias por este contacto. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Usted es de los pocos economistas que ha abierto la puerta a una discusión en relación a este tema. El gobierno la ha cerrado permanentemente. Escuchábamos hace algún momento las declaraciones del ministro de Hacienda. ¿Por qué cree usted que es tan difícil que se abran a la posibilidad de al menos discutir este tema? Yo no soy de los pocos, la verdad que he recibido bastante más apoyo y mucha gente, pero es un tema bien confuso. Entonces de los pocos que lo ha hecho público, perdón. Porque es difícil tomar una posición, yo le voy a decir por qué. Porque sacar la plata de la AFP hoy día es, si no se devuelve, es menos pensión. Eso para. Segundo, no la puede devolver el Estado, porque nosotros en un acuerdo de 16 economistas dijimos 12.000 millones primordialmente para la gente más vulnerable. Si retiraran 20.000 millones, que es lo que los fondos de pensión, se acaba toda la plata para poder ayudar a la gente. Ahora, incluso si lo acotamos mucho, son cantidades enormes. Por lo tanto, si esto se tiene que hacer, pensar que es con un bono de reconocimiento, la gente dice bono de reconocimiento y uno piensa que eso paga nadie. Eso lo pagamos nosotros mismos y eso es igual que mayor endeudamiento del sector público. Por lo tanto, lo que yo propuse, lo que yo dije en todo momento es que esto tendría que ser un autopréstamo, que la gente después cuando vuelva a trabajar, si lo que nosotros tenemos que pasar es este temporal, tal como lo está pasando el Estado, y en eso también hay que ser muy cuidadoso. El Estado hoy día tiene algo menos de 30% de deuda. En 2 años más vamos a estar más cerca de 40%. Es decir, va a haber aumentado su endeudamiento en más de 1/3 para salir de esta pandemia y con los efectos de esta pandemia. Y esto es naturalmente lo que pasa en una situación así. Entonces, por eso yo siempre dije, primero, tiene que ser algo acotado a quienes no reciben ningún otro tipo de ayuda y que están en necesidad. Y en segundo lugar, tiene que ser un autopréstamo. De alguna otra forma, la gente tiene que ir devolviéndolo en el tiempo para asegurar pensiones, que es el principal problema que tiene la economía chilena. Hay quienes... Sí, ahora, ¿por qué el gobierno ¿por qué, José, perdón? ¿Por qué sería una mejor alternativa a este autopréstamo que algunas de las propuestas que ha hecho recientemente el gobierno en relación a ayudas a la clase media? Por ejemplo, este préstamo blando que se ha anunciado. No, eso es el punto al que quería llegar. Ya. El gobierno no quiso abrir este tema, y no quiso abrir este tema, incluso dejó otras opciones cerradas que a mí me parece se podrían haber discutido, pero la verdad que no soy el que decide la agenda legislativa. Pero, por ejemplo, el retiro de la APB sin castigo, el poder sacar los fondos de jubilación anticipada, se podría haber hecho algo, pero el gobierno dijo no. El gobierno tiene una lógica que yo creo que es un poquito excesiva. Mucha gente que dice no hay que abrir ni 1 milímetro la puerta porque esto es el principio del fin. La verdad que eso me parece una manera bien desconfiada de gobernar. Pero no importa, ellos dijeron hay una alternativa. Y la alternativa dijo es que nosotros vamos a hacer lo mismo con un crédito blando, que tiene un subsidio. El crédito es a 0% en UF. O sea, uno no paga nada más que la inflación. Entonces dijo, vamos a hacer un crédito blando, que eso significa gasto público, y puso ciertas condiciones. Y las condiciones son para gente que lo necesita, y en cierta medida es muy similar a esto otro. Lo que no sabemos nosotros, y ese es el problema que tenemos hoy día todos y cualquier propuesta, y el gobierno debería hacer un esfuerzo mayor de mostrarle al país cómo efectivamente el ministro de Desarrollo Social decía que él tenía los datos y un mapa, es a quiénes llega y a quiénes no llega. Y en eso puede haber cierta discusión. Si fuéramos todos iguales daría lo mismo, exactamente. Si sacamos la plata con un autopréstamo, nos prestan. Pero es distinto hoy día los límites, a quién le va a llegar. Pero me parece que, y esto quiero decirlo bien claro, las medidas son sustitutas. Son las dos del mismo estilo. Efectivamente, claro. Yo no tengo, no lo veo tan obvio, como dicen algunos, dicen una es superior a la otra. Sí. No ¿José? Me parece tan obvio. Sí. Sí, y es importante también aclararlo finalmente o acotarlo a quienes se beneficiaría esto. Pero de todas formas, si hablamos del retiro de fondos, de este 10%, ¿de qué manera se devolvería? Porque hay personas que probablemente estén muy cercanos a la edad de jubilación, no tienen la certeza a lo mejor de retomar el trabajo y probablemente
no tengan un trabajo. A ver, hay que considerar también que en nuestro país los trabajos son bien precarios, entonces tampoco vamos a tener la seguridad de que las personas van a tener la posibilidad de devolverse ese autopréstamo que dice usted. Ahí hay que tener cuidado porque es que esa es la parte que uno necesita bastante más información, el detalle y los que llamamos los economistas los microdatos. Porque ¿qué es lo que pasa? Usted me está hablando de gente muy vulnerable que tiene muchos problemas. Probablemente esa gente no sería elegible porque puede estar recibiendo el ingreso familiar de emergencia, puede estar recibiendo un subsidio de desempleo. Lo normal para una persona que perdió su empleo y que estaba cotizando es tener un subsidio de desempleo. Lo que ocurre es que hay gente que dejó de cotizar, que es un problema para tener bajas pensiones. Dejó de cotizar. Probablemente una persona de clase media inició un emprendimiento. ¿Cierto? Muchas veces daban ejemplos. Por ejemplo, una persona que trabajaba en una peluquería que el tiempo después empezó a montar su peluquería, todavía no tenía ingresos y ahora está con problemas, pero cotizó durante muchos años. Pero si la persona, como dice usted, es vulnerable y está en empleos precarios, lo más probable es que sea sujeto de los otros beneficios. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque lo que a mí me preocupa es que da la sensación de que esto es decir, mira, lleguemos todos y todos retiremos el 10%. Me parece eso nunca, jamás se me ha pasado por la mente proponerlo, porque va allá de las discusiones financieras que son de quinto orden, porque el problema de Chile hoy día y lo que realmente yo creo está de las mayores demandas sociales es que en Chile tenemos muy bajas pensiones. Con esta crisis, el tratar de mejorarla es muy complicado, como le decía, por lo que vamos a tener de deuda. Sí, José, pero que si hablamos de un panorama que está bien adverso, porque ayer el Banco Central hablaba de un 75,4% de endeudamiento, probablemente muchas familias chilenas están sobreendeudadas, y si usted dice que esto deberíamos acotarlo, la verdad es que con un 75% de endeudamiento probablemente sean muchos más los que necesiten esta ayuda ahora. Tiene que tener mucho cuidado con el 75% de endeudamiento, esas cifras se dicen bastante ligeras. La parte más importante de ese endeudamiento es la casa. Entonces no es endeudamiento de consumo. El grueso del endeudamiento, los datos de endeudamiento son datos de endeudamiento. Muchas veces dicen, el endeudamiento de los hogares es un año de ingresos. Sí, todos los que compramos casa, cuando compramos casa, probablemente compramos con más de un año de ingresos. El crédito hipotecario, ¿no es cierto? Y lo pagamos en 20 años. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Efectivamente hay muchos hogares que están con deuda. No me parece que la política pública razonable es ir a condonar deuda, ¿no es cierto? Las deudas, y precisamente lo que hace un país responsable y un sistema financiero responsable es que las deudas se pagan, se reprograman. El gobierno, de hecho, hay que reconocer que es un plan de clase media, tiene postergación de pago postergación de pago de dividendo, apoyo de arriendo. No hay posibilidad, y esto creo que tiene que ser bien claro, no hay posibilidad de un arreglo a esta gran crisis que estamos sufriendo, que requiere un despliegue de política y de esfuerzos ilimitados y enormes, ¿no es cierto? Pero no hay posibilidad de que esto sea gratis. O se endeuda el fisco, las futuras generaciones, tenemos menos espacio y quedamos más apretados fiscalmente, como es la situación que viene, porque llevamos 10 años de leve relajo fiscal, diría yo, o tratamos de pagarlo en la medida de cada uno. Precisamente uno lo que dice a los sectores más vulnerables, le damos la transferencia de la plata y se le paga. Pero a medida que avanzamos tenemos que dar salida, tal como la empresa, a las pymes que se están salvando con un subsidio del Estado, están salvando al empresario pyme y están salvando la empresa, ¿no es cierto?, con el FOGAPE, es un crédito a 0%. Lo mismo se está haciendo para hogares de clase media que tienen mucho más necesidad de ingresos. Es muy distinto cuando usted dice a una persona van a dar 100.000 pesos o un hogar va a llegar a 400.000 pesos que un hogar que necesita 1,5 millones de pesos, ¿no es cierto? Estamos hablando de magnitudes distintas, de apoyos distintos. Yo creo que es muy importante y necesitamos tener un muy buen mapa de esto. Una de las propuestas que hacíamos es que cualquier persona que reciba cualquier tipo de ayuda debería inscribirse en el registro social de hogares para tener a la mayoría de los chilenos muy claro nosotros cuánto es lo que deben, cuánto es la situación de su familia, cómo viven los ingresos. Ahora, dentro de esa propuesta que usted menciona, ¿cuáles serían las condiciones de devolver este autopréstamo? ¿Y qué le parece además la propuesta que ha hecho Joseph Ramos en términos de aumentar la edad de jubilación para quienes puedan acceder a estos fondos? Sí, una posibilidad de un autopréstamo, y en esto y creo que estamos llegando a una cosa que es importante, es muy parecido este autopréstamo con el préstamo que está haciendo el gobierno. Hay otros problemas que hay que discutir mucho más profundo en la reforma de pensiones, por ejemplo,
con cuánta facilidad la gente con cáncer terminal, con enfermedades terminales, puede retirar sus fondos. Esto no es una cosa que de repente yo diría la legislación o el rigor raya en la inhumanidad. La manera de devolver esto es en su futuro sueldo, en el futuro pago de impuestos. Si alguien, como decía, estaba cerca de la edad de jubilación, va a ser problema, pero tiene que tener claro que va a tener menos pensión. O sea, que va a haber menos pensión. Esto, no, de nuevo, no es gratuito y tampoco nosotros podemos ser injustos. Hay propuestas, ¿no es cierto?, políticas que dicen que todo el mundo saque 10% y se lo entrega al Estado de vuelta. Obviamente esa es la propuesta más injusta que hay, porque quienes tienen más van a sacar más y se les va a devolver más. Entonces uno se pongamos un techo, hagamos esto y tocho. Entonces, por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado cómo vamos solucionando. Muchos decían, si la gente se hace un autopréstamo nunca lo va a devolver. Lo mismo puede estar pasando por este otro lado con el crédito que va en el fisco. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, todos, porque esto se va a pagar. Algunos va a ser en unos años más con más impuestos. Esto va a requerir más impuestos, la mochila con la que vamos a terminar. Y tenemos un espacio limitado. No solo impuesto en cortar gastos. Chile venía con un déficit fiscal complicado, por lo tanto hay que hacer esfuerzo. Yo creo que le quiero decir una cosa, y esto a raíz de unas reuniones que he tenido fuera de Chile, entre comillas, ¿no es cierto?, con muchos otros economistas en el mundo, en la región. Chile, entre los países emergentes, desarrollos, no desarrollados, es uno de los países que ha desplegado mayor ayuda, y creo que aquí hay un esfuerzo de la profesión, del mundo político, todos han ayudado en el acuerdo que se hizo. Miremos, Chile está dando subsidio a la gente que no tiene empleo formal, hay una ley de protección de empleo, se está dando ayuda a las empresas. Perfecto. O sea, cosas que son, el paquete es bastante completo. Podemos discutir, tenemos que mejorarlo, tenemos que ser muy transparentes para reportarle al país cómo va avanzando esto. Pero no podemos hacer todo, ni tampoco empezar a introducir cosas hoy día que son parte como de nuestra obsesión política a largo plazo. José Gregorio, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana en Mega Noticias Conecta. Que esté muy bien. Buenos días. Buenos días. Que estén muy bien ustedes también. Saludos.